Chanel fue la mujer que liberó a las mujeres del corset, pero también intentó quedarse con una empresa entera aprovechando leyes antisemitas. La mujer que inventó el Chanel número 5 era al mismo tiempo un ícono y un espía nazi con código F7124. Te voy a contar cómo una niña huérfana criada por monjas terminó siendo una reina de la moda y protagonista de uno de los chismes más controversiales del siglo XX. Bienvenidas a mi nueva sección, La Mala Mujer. Estoy muy feliz de estar de vuelta porque ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre abrir un canal de YouTube faltando un mes para dar a luz? A mí la más inteligente de su casa. Fueron 8 meses complicados, pero ya estamos de vuelta y vamos con todo. Estaré subiendo videos todos los domingos para platicarles la vida de mujeres chingonas, mujeres valientes, mujeres que inspiran, pero no mujeres perfectas, porque ¿quién lo es? Y empezamos fuerte porque hoy te traigo la vida de Coco Chanel. Lo glam, lo triste, lo poderoso, lo tóxico, lo oscuro, sus amores, sus enemigos, los personajes que cambiaron su destino, el contexto político que moldeó sus decisiones y todas las cosas que casi nadie te quiere contar. Así que ve por tu bebida favorita y ponte cómoda porque aquí inicia un episodio donde las mujeres hicieron historia aunque el mundo no quisiera. Me encanta. Para entender a Coco, primero hay que entender la Francia en la que nació. A finales del siglo XIX, ser mujer era básicamente un trabajo de tiempo completo sin paga. Bueno, tú lo pensaste, yo lo pensé. La sociedad era rígida, clasista y machista. Las mujeres no podían votar, no podían abrir cuentas bancarias, no podían ni siquiera heredar sin supervisión masculina. Y la moda, amiga, la moda era una jaula. Vestidos de capas y capas, corsés que te apretaban tanto que muchas mujeres hasta se desmayaban en las fiestas. Sombreros enormes, tacones tiesos y todo para complacer los estándares de hombres que jamás en su vida habían intentado, no sé, correr detrás de un carruaje o cargar a un niño. El mensaje era claro: mujer bonita, mujer callada, mujer adornada, mujer obediente. Y ahí, justo ahí, entre pobreza, opresión y un mundo hecho para hombres, va a nacer una niña llamada Gabrielle Bonnot-Chanel, que va a venir a patearles el tablero completo. Gabrielle nació el 19 de agosto de 1983 en Saumur. Saumur, creo que se pronuncia, mira, ¿me ves cara de saber francés? No, ¿cierto que no? No, hazle caso a esta cara. No sé, pero bueno, más o menos. En Saumur, que es un pueblito que está al oeste de Francia, siendo la segunda de al parecer 6 hijos que su papá, un vendedor ambulante, y su mamá, una lavandera, tuvieron. Y digo al parecer porque en algunas fuentes dicen 6, en otras 7, en otras 8. Entonces es un poquito complicado saber. Cuando ella tenía 11 años, su mamá muere de tuberculosis o bronquitis, no se sabe exactamente. Y el papá, pues como un buen hombre, bueno para nada, que si su mujer, mira, se le cae el mundo y no es capaz de sostener una familia, pues se fue. Desapareció, agarró a sus chamaquitos y a los niños los llevó con una familia campesina de acogida. Y a las niñas, o sea, a Chanel y a sus hermanas, las metió a un convento. El famoso convento de Ubacín, me parece que se pronuncia. Se dice que jamás volvieron a verse, pero ese abandono, pues creo que sí le pasó factura con el continuo fracaso de sus relaciones amorosas, como vamos a ver más adelante. Ay, es que en serio, mira, vamos empezando y yo ya me estoy, no me siento, es al revés. Vamos iniciando y yo ya me estoy empezando a enojar. Aquí yo quiero que tú te imagines la escena. Piedras frías, silencio de monjas, habitaciones austeras, reglas estrictas y niñas pequeñas intentando entender por qué la vida empieza tan dura. Pero fue ahí también donde, entre disciplina y rezos, la pequeña Gabrielle aprendió a coser. Y claro, ella aún no lo sabía, pero estaba conociendo la herramienta que la iba a sacar de ese mundo gris que la rodeaba. Su habilidad para transformar un pedazo de tela en moda estaba naciendo. Y a mí me parece que justamente ese espíritu de austeridad fue lo que la hizo valorar el gusto por lo sencillo, como también veremos más adelante. Pero claro, mira, no podía quedarse ahí para siempre, porque a los 18 años las monjitas pues solamente se quedaban con las chicas que querían tomar los hábitos, ¿no? Entonces a las demás les decían, miren, vengan, vayan a buscarse las vidas, hijas mías. Así que la ya joven Chanel pues se fue, creo que más bien fue trasladada a una escuela religiosa en la ciudad de Moulins, donde al parecer se consiguió un trabajo como costurera para seguir pues haciendo lo que sabía hacer, ¿no? Que era remendar ropita, coser, hasta los 22 años, que fue cuando empezó la etapa en el mundo del cabaret. Sí, así como lo oyes, la Chanel fue una femme
Entonces, de día trabajaba como costurera y de noche cantaba en un cabaret. Y aunque dicen que no tenía pues como que una voz muy privilegiada, sí logró enamorar a su primer sugar, a Etienne Balsan. Pero paréntesis, se dice que el apodo de Coco se lo dieron justamente en el cabaret porque una de las canciones que cantaba era ¿Quién ha visto a Coco?, que trataba sobre un perro perdido. Aunque ella después decía que ese apodo se lo había dado su papá en su infancia para referirse a ella como de forma cariñosa. Así decía Coco. Pero la verdad es que uno no sabe si creerle o no, porque se sabe que mucho de lo que ella contaba sobre los inicios de su vida, pues se lo inventó. O sea, por ejemplo, en su versión ella decía, sí, mi papá me abandonó, pero no fue en un convento, no, fue en casa de 2 tías que eran muy estrictas y hasta tenía yo 2 nanas. ¿Pero por qué hacía esto? ¿Por vergüenza? No, yo creo que no, yo creo que era porque ella era consciente de que sus orígenes humildes pues podían ser despreciados por toda su clientela, que recordemos que era una clientela pues de personas con mucho dinero, ¿no? Porque en el siglo XX no era como hoy, o sea, las clases sociales estaban súper marcadas. La movilidad social era muy difícil, principalmente para una mujer. Y recordemos que ella venía pues de la pobreza. Y en el siglo XX era como que naces pobre, te quedas pobre. Yo creo que por eso ella decidió ocultarlo, al grado de que al parecer hasta llegó a pagar a sus hermanos para mantenerlos, mira, alejaditos de ella. Lo cual a mí me parece que está muy mal, señora Coco Chanel. Porque, güey, si te está yendo bien en tu trabajito, pues yo creo que puedes echar la manita a tus hermanos, ¿no? Igual si quieres, güey, no digas que son tus hermanos, si no quieres. Pero dales chamba. Pienso, mi humilde opinión. Eso por una parte. Y por otra parte, también no se logran encontrar registros de la etapa en la que ella estuvo en el convento de Ubacín. Y se dice que también fue porque ella mandó desaparecer todo eso. O sea, ella pagó para que se deshicieran de todos esos registros. Pero mira, regresemos. Estábamos en que en el cabaret conoce a Etienne Balsan, el primer sugar que la mete al mundo de los ricos. Bueno, a ver, sugar no, porque le llevaba solamente como 5 años, pues tampoco era un señor viejito, ¿no? Balsan venía de una familia muy bien acomodada que trabajaba con textiles. De hecho, hasta hoy en día, creo que si buscan compañía Balsan, les aparece. Aunque él, mira, él ni se pasaba por la empresa, él era carreras de caballo, vida social exclusiva, carreras de caballo, ¿no? No sé, casas de campo, viajes, ese tipo de cositas. O sea, el típico niño rico que solamente se sabe gastar el dinero de sus papás y vivir de su patrimonio. Así que ni te imagines amor romántico. Esa relación era más bien como, mira, nena, yo pongo la mansión y tú pones el ambiente, ¿sabes? Pero bueno, mira, así de superficial y bueno, para nada como era el Balsan, a final de cuentas fue él el que la introdujo pues a este mundo, a la alta sociedad francesa y a las carreras de caballos, que fue donde más adelante Chanel pues tomó inspiración para crear sus icónicas prendas. Se mudó con él a su chateau de Royalieu, creo que también se pronuncia así, te digo, no sé, mi amor, yo no soy francesa, tengo cara de francesa, cierto que no, entonces me disculpan ahí la mala pronunciación, corazón, yo lo único que sé, y lo que me trabo mucho. Pero bueno, entonces se mudó con él a su chateau de Royalieu, cerca de París, y lo comenzó a acompañar a sus eventos. Imagínate a la Coco llegando a los eventos de caballos y así, y viendo a toda la aristocracia femenina vestida como muebles de lujo prácticamente, llenas de perlas, encajes y corsés. Seguramente que pensó, oh, ¿cómo pueden vivir así? Porque ella era una mujer práctica, ella comenzó a usar la ropa de Etienne para su día a día. Ella andaba, güey, con sus pantalones de lino anchos, masculinos, así normal. O sea, eran prendas que jamás habían sido utilizadas por mujeres. Entonces seguramente pues fue el escándalo entre las féminas de esa época, porque pues contrastaba completamente con lo que ellas eran. Por practicidad, Chanel también empezó a usar sombreros para evitar que su su cabello pues se desacomodara con el viento. Pero pues igual, eran sombreros sencillitos. Y eso llamó mucho la atención también de las mujeres que utilizaban pues que sombreros con plumas grandes, muy estorbosos, ¿sabes? Y entonces pues ella empezó a aprovechar las platicaditas, de que, ay sí, está muy bonito el día, ¿no? Y sí, hace mucho viento, pero mira, mi sombrero me ayuda, me cubre, y es súper ligerito, no sé, que andaban platicando, pero platicaban sobre eso y las chicas pues
está súper bonito. Sí, mira que yo te puedo hacer uno si quieres, ¿sabes? Entonces ella aprovechó ahí a manejar una onda de emprendimiento. Y así estuvieron por 3 años más o menos. Ella pues intentando convencer a Tien de que la ayudara, la apoyara económicamente para hacer crecer su emprendimiento. Y el otro dudando. El otro como que medio apoyándola, pero no del todo, ¿sabes? Porque amiga no era hombre de negocios, él no tenía visión empresarial, o él ni siquiera en su propia familia fue como que hiciera algo, ¿sabes? O sea, él se le conoce solamente por la relación que tuvo con Coco Chanel a final de cuentas. Pero en una de las tantas fiestas que este chico dio, pues llegó un amigo que se llamaba Arthur Boyd Capel, que terminó siendo el gran amor de la vida de nuestra Coquis. Capel, que era solamente como 2 años mayor que ella, pues era un hombre elegante, inteligente, que sí supo reconocer el potencial emprendedor en Chanel. Y entonces fue él quien realmente le impulsó su primer negocio, porque él era el único hombre hecho y derecho del círculo este de mantenidos del Balsanese. Este sí trabajaba, este tenía un negocio relacionado con el carbón. ¿Ven? ¿Ven? Trabajo de hombres. Y ya por gusto también pues jugaba al polo. Así que gracias a su financiamiento, la famosísima tienda de sombreros de la calle Rocambón, en el número 21, en el centro de París, abrió sus puertas en 1910. Ya más tarde se movió al número 31, que es donde está actualmente. Yo solo quiero remarcar una cosita, güey, o sea, la Chanel a final de cuentas le hizo la porquería con su amigo al Balsán. O sea, sí se lo... Y no la quiero justificar, pero a ver, cuando una mujer talentosa encuentra a alguien que sí confía en ella, pues el mundo tiembla. Entonces, mientras su nueva relación con Boy Capel avanzaba, pues también lo hacía la visión de nuestra Chanelita, que vio algo que nadie más veía, que la ropa podía ser bonita y cómoda, que las mujeres podían moverse, respirar y trabajar y elegir. Para 1913 abre su primera tienda de ropa en la localidad de Deauville y lanza su primera colección. Para eso tomó telas baratas como el tejido de punto de jersey, que antes se usaban en la ropa interior masculina, y creó prendas más libres y cómodas. Que por cierto, Deauville es un lugar costero y como muy buena mujer de negocios, ubicada en donde es que está parada y con estrategia. Ella aprovechó esto e incorporó blusas de rayas marineras y tonos neutros como el beige de la arena. Quitó adornos, quitó corsés y los cambió por líneas simples, por comodidad y libertad, dando así inicio a la revolución de la moda francesa. Las mujeres empezaron a caminar diferente, a sentarse diferente, a vivir diferente. Pero al año siguiente estalla la Primera Guerra Mundial, que como ya sabemos fue de 1914 a 1918. Esto cambió por completo la dinámica tradicional de la época, porque con los hombres en el frente, las mujeres tuvieron que salir a trabajar en fábricas, enfermerías, transporte, oficinas, etc. Y ahí se dieron cuenta de que podían hacer mucho más que bordar y criar hijos. Irónicamente, lejos de que todo lo que estaba pasando a su alrededor la parara, esto le dio más impulso. Ella vio una oportunidad. Ella dijo, este es mi momento en el mundo de la moda. Güey, ya nadie quiere andar como un arbolito de Navidad, oler alcanfor ahí metida en el corset, así que vamos a simplificar. Tuvo tanta suerte que en la Primera Guerra Mundial, la alta sociedad francesa fue y se refugió, ¿a dónde creen? A Neuville, donde ella acababa de abrir su tienda nueva. Entonces esto hizo que fuera un boom total. Tanto que 2 años después, aún en plena Guerra Mundial, Coco abrió su tercera tienda, pero ahora en la ciudad de Biarritz, donde ya se dice que concibió bien su primera colección de alta costura. Y tuvo tanto éxito que pudo pagar a su amor Capel todo el dinero que le había prestado. Porque claro, mira, el amor es el amor y los negocios pues son los negocios. Y así pasaron 9 años, hasta que un buen día de 1918 llega el pedazo de popo y le dice, ¿sabes qué, mi vida? Me caso con otra. Y se casó. Según, pues por conveniencia, porque era una joven aristócrata. Pero güey, la Chanel pasó de ser, pues venga que la oficial, a ser la amante. Así como lo oyes, pasó a ser la casa chica. Y a mí realmente me sorprende mucho porque para este punto ella ya era conocida como diseñadora. Ya pues tenía, digamos, ella ya era independiente económicamente. Pero pues al parecer para los hombres nunca es suficiente, ¿no? No sé, a mí me habla mucho como que de este sentimiento de abandono que quizá venía cargando pues desde su infancia, ¿no? Por el inútil de su papá. ¿Será? Sea como sea, el karma le llegó a este ingrato. Un año después de su matrimonio, él iba manejando, dice que para ver a Chanel justamente para Navidad, y creo que el 22 de diciembre de 1919 se accidenta. Se accidenta en su auto y
Y la pobre pues ni pudo despedirse de él porque, amiga, ¿qué va a ir a hacer la amante al velorio? Le dolió tanto su muerte y también pues no haberse podido despedir de él que le guardó luto muchos años y comenzó a vestir mucho de negro. Pero eso la detuvo para dejar de buscar el amor. No. Ella tenía mucho amor para dar a una amiga. Por eso, un año después, en 1920, cuando ella conoce al duque Demetrio o Dmitri Pavlovich Romanov, que seguramente te suena el Romanov, quédate con ese apellido, 8 años menor que ella, miembro exiliado de la familia imperial rusa, empiezan una relación cortita de un año más o menos, pero súper importante, clave en el próximo gran paso de Chanel en el mundo de la moda. ¿Por qué? Porque el duque le presenta al perfumista Ernest Voss, creo que se pronuncia, persona con quien al año siguiente, en 1921, ella colaboraría para crear un perfume que terminaría siendo conocido como, venga que tú lo sabes, el Chanel número 5, una de las piezas más icónicas de la marca hasta hoy día, presentado en un frasco simple, igual que sus diseños. Según dicen, inspirado en los envases de tocador que tenía Capel y en su licorera de cristal. A mí ni me gustan los perfumes, pero yo lo quiero. Este es el único perfume que yo estoy dispuesta a comprar en mi vida. Pero para eso yo necesito facturar, así que mamita, dale like a este video, que me tardé una semana haciendo el guión. O sea que compromiso aquí hay. Pero yo necesito saber que a ti te está gustando este contenido para pues yo seguir haciendo más. Así que dale like, comparte, comenta, todo eso, ¿no? Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video, bla. Es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Por cierto, este personaje, vaya que traía historia, ¿eh? No voy a profundizar en su vida, pero sí quiero dar un contexto rápido. Vamos a dejar Francia un momento para irnos a Rusia. ¿Qué estaba pasando en la Rusia de entre 1916 y 1920 para que este hombre terminara exiliado en Francia? Bueno, pasaba la Primera Guerra Mundial. Por un lado teníamos a Alemania, Austria, Hungría, a quienes más adelante se les unieron el Imperio Otomano y Bulgaria. Y por el otro estaba la Triple Alianza, que eran Francia, Reino Unido y Rusia, y ya más tarde pues Italia, Japón y Estados Unidos. Pero Rusia traía sus propios conflictos internos. Para 1914 el país ya llevaba siglos bajo el gobierno imperial de la dinastía Romanov. ¿Te acuerdas que te mencioné Romanov? Ok. Seguramente te suena por Anastasia Romanov, ¿no? La historia famosísima de Anastasia Romanov. Pues ellos, de esta familia es de la que yo te estoy hablando. Ya había una brecha grande entre la nobleza y los campesinos que morían de hambre. Aunque tenía un ejército gigantesco, estaba pésimamente equipado. Faltaban armas, municiones, botas, o sea, de todo. Las derrotas eran constantes. Y en 1915, el zar Nicolás II, creyendo él que podía mejorar las cosas, tomó el mando del ejército. Spoiler, solo lo asociaron con más de los fracasos. La gente estaba cansada de la guerra, güey, del hambre y del desorden. Ya habían muerto alrededor de 1.7 millones de soldados rusos. Y el zar necio, que no nos rendimos, ande pues, en 1917, que le estalla la revolución rusa. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder prometiendo paz, pan y tierra, lo único que el pueblo quería. Y así lograron aniquilar a la familia imperial. Pero en serio aniquilar. Ellos no querían dejar ni a un solo Romanov con vida, porque con uno que quedara con vida, ese podía volver a tomar el control. Por eso, tanto al zar Nicolás II como a su esposa y a sus 5 hijos, entre ellos Anastasia Romanov, pues a todos juntitos, en julio de 1918. Y el gran duque Dmitri Romanov, bueno, mira, él era primo del zar Nicolás II, pero curiosamente sobrevivió a todo esto gracias a que en 1916 participó en el asesinato de Rasputín, que era pues como el curandero o sanador de la familia imperial, que él también ya andaba metiendo mucho su cuchara donde no, aconsejando pues en asuntos de estado. Y eso no le gustó ni al Dmitri ni a los otros nobles. Pero pues al zar tampoco le gustó que le mataran a su brujo y entonces exilió a Dmitri enviándolo a Persia, me parece. Y justo ese exilio fue el que lo salvó de que los bolcheviques lo atraparan también, güey, para matarlo, porque te digo, ningún Romanov con vida, ninguno. Y ya de Persia se fue a París y fue cuando conoció a la Coco. Dicho todo esto, ¿cómo se conocieron estos dos tortolitos? Hay dos versiones. La primera dice que una de las tantas aristócratas rusas que habían caído en desgracia después de esto que pasó en Rusia, pues huyó a Francia y comenzó a trabajar como tejedora para Chanel, quien era una hermana del duque. Y así en algún momento coincidieron y se gustaron y...
Pero la segunda versión me gusta más porque la segunda versión dice que una duquesa llamada María Pavlovna abrió una casa de costura que estaba así paralela a la de Chanel. Y ahí ella vivía con su novio, que era el duque Dimitri. Entonces, pues igual en algún momento coincidió con la Chanel y pues se lo bajó. Volviendo al perfume, la idea era crear un aroma fuerte, reconocible e inolvidable. Y así lo hizo. Le puso por nombre Chanel, igual que su marca de ropa, para lograr que todas las personas que no podían costear sus diseños sintieran que podían acceder al aura de Chanel. Muy inteligente de parte de nuestra Chanelita, la verdad. Al principio este perfume solamente se vendía en la casa matriz, que estaba en la Rue Cambon, y en las otras tiendas, la de Deauville y la de Biarritz, porque la edición era muy limitada, solamente para sus clientes frecuentes. Y al principio ella ni siquiera quiso promocionarlo, su estrategia fue hacer que vaporizaran así todos sus locales con este aroma para que la gente pues empezara a preguntar como, oye, huele muy rico, ¿qué es? Y también aprovechó para regalar muchos a sus clientes pues como que más exclusivos, para que ellos pues hicieran como que ya la promoción solitos, ¿no? Prácticamente. Te digo que esta mujer tenía visión empresarial, ella sabía lo que estaba haciendo, ella tenía estrategia. Para 1924, Chanel quería llevarlo a las grandes tiendas departamentales, pero pues no podía hacerlo sola. Así que se lió con Théophile Bader, uno de los fundadores de Galerías Lafayette, y con los hermanos Pierre y Paul Wertheimer. Pero mira, recuerden estos nombres porque van a ser muy importantes más adelante. Chanel le otorgó a esta nueva empresa los derechos sobre su perfume, y los hermanos se comprometieron a manejar todos los costos de producción, comercialización y publicidad. Y ella, pues convencida de que ya registrar una marca a su nombre ya era pues un honor, se conformó solamente con un 10% del capital, amiga, 10%. Mientras que los hermanitos estos se adjudicaron un 70% y el Bader, el otro señor de las Galerías Lafayette, el 20% restante. Cuando Chanel por fin se dio cuenta de su error, se sintió estafada. Yo sinceramente creo que ella no dimensionó lo exitoso que sería su perfume. La década de los 20 continuó y Chanel siguió innovando. Inventó vestidos rectos, el icónico Little Black Dress, pantalones para mujeres que, escándalo, cortes simples, elegantes y prácticos. Ella entendió el espíritu del nuevo siglo y lo tradujo a moda. Y agárrate que aquí empieza el momento canónico en el amor de Mademoiselle Chanel. Momento canónico se refiere a un evento crucial e inevitable que define la vida de una persona. Corría el año de 1920. Me encantaría decirte el año, güey, me encantaría, pero no se sabe. Unas fuentes dicen que a finales de 1923 y otras fuentes dicen que en 1925. Lo que sí seguro es que fue en Monte Carlo, Francia. Y en serio es que me caga no saber la fecha exacta. Ya van a ver por qué, es importantísimo. Y esto sí, permítanme leérselos por favor porque es muchísima información. Yo tengo aquí un guión que hice porque no inventes. O sea, contarles todo esto de memoria, quisiera tener esa habilidad, mi amor, pero pues no. Pero bueno, corría el año de 1920, cuando en un viaje a Monte Carlo, Chanel y Hugh Richard Arthur Grosvenor, segundo duque de Westminster, fueron presentados. La chispa entre ellos saltó de inmediato y no se separaron por una década, a pesar de que él, al parecer, estaba aún casado con su esposa Violet Mary Nelson, de la que se divorció en 1925. ¿Ven por qué les digo que me caga no saber las fechas exactas? Porque si fue a finales de 1923, él todavía estaba casado y la Chanel aceptó ser su amante. Pero si fue en 1925, pues puede que haya estado como que recién divorciado o en proceso de separación o de divorcio. Lo que sí es que vivieron un romance que llamó mucho la atención por sus excesos. Él era uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo en su momento. Escucha, su mansión, donde vivió Chanel a menudo, era muy visitada por los miembros de la familia real. Es una mansión que cuenta con 54 dormitorios, 30 salones, 10 establos llenos de pura sangre y un batallón de 102 sirvientes. O sea, incluyendo mayordomos, cocineros, jardineros, etc. Y una colección de obras de arte firmadas por Rubens, Rafael, Rembrandt, Velázquez y Goya, entre otros. Imagínate todo eso. Además, durante su relación, el duque consentía a Chanel con regalos increíbles, como una mansión en un exclusivo barrio de Londres y una villa nombrada La Pausa en la Ribera francesa. ¿Ribera? ¿No sería Riviera francesa? Esto sin contar una cantidad brutal de joyas extravagantes. Y un dato importante es que por esta relación con el duque es que Chanel conoció a Winston Churchill, y recuerda este nombre porque va a ser también muy importante más adelante. Hay rumores de que el duque hasta le pidió matrimonio,
Pero Chanel dijo que no. Dijo no, porque hay muchas duquesas de Westminster, pero solamente una Coco Chanel. Y yo creo que sí, que eso sí pasó, porque en una entrevista que le hicieron a su sobrina Gabrielle Palace, hija de André Palace, que fue el sobrino que Coco Chanel crió como suyo prácticamente. Ella contó en una ocasión que poco antes de morir le dijo, ¿sabes? Creo que tú elegiste mejor que yo. Ahora tienes esposo, hijos, y yo estoy envejeciendo sola. ¿Será que se arrepintió? Como Chanel no aceptó, él tuvo que buscar a otra porque necesitaba asegurar su descendencia, ya que su segunda esposa no le dio hijos, y la primera, aunque le dio 3, pues el único hijo varón murió a los 4 años de apendicitis. Y aunque parece que Coco sí quería tener hijos, no lograba quedar embarazada. Fue así como, aún estando con Chanel, el duque se casó en 1930 con su con su tercera esposa, Loelia. Entonces, si con este no fue amante al principio, sí fue amante al final, porque ellos siguieron juntos todavía varios añitos después de esa boda. Avanzamos a 1939 y aquí empieza esa parte del chisme que nadie quiere contar en voz alta. Inicia la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los nazis ocuparon París, Chanel decide cerrar sus casas de costura argumentando que la moda no es para tiempos de guerra, despidiendo a 4.000 mujeres de golpe. Solo mantuvo abierta su boutique de perfumes ubicada en la Rue Cambon. Dicen que hasta los soldados nazis compraban el Chanel número 5 ahí. Pero después ella hace algo que nos deja de piedra a todos. Se muda a vivir al Hotel Ritz en pleno centro de París, que curiosamente estaba lleno de oficiales nazis. Coco tuvo una relación con el barón... estos nombres. Coco tuvo una relación con el barón Hans Gunther von Dinklage. Espero haberlo pronunciado bien. Un tipo que era 13 años menor que ella. Nada perdida la Chanelita. Era un espía de alto nivel y no solamente era un romance. Según se dice que Chanel empezó a trabajar para ellos como agente y hasta tenía un código que era F7124. Y según dicen también formó parte de misiones diplomáticas secretas para con eso lograr liberar a su sobrino André, que estaba prisionero de guerra. Se tenía muy poca información realmente sobre la relación que tenía con su sobrino, pero me hace sentido. No porque fuera antisemita, no porque estuviera del lado de los nazis, no porque tuviera ese discurso. Y bueno, la operación Modelhood es como la operación más famosa donde Chanel debía de usar sus contactos para abrir las puertas con Churchill. ¿Se acuerdan? El que le presentó... No, al revés. El que el duque le presentó a Chanel. ¿Y cómo fue esto? En 1943, con Chanel como aliada, según, ¿no?, los nazis idean la operación Modelhood, que era como un intento de negociar una paz entre el Tercer Reich y Churchill, usando a Coco como mensajera por su conexión con la aristocracia británica. Pero todo termina en desastre cuando la mensajera real la delata y tienen que huir. Que por cierto, les voy a buscar un pedazo de entrevista que vi por ahí, de un pedazo de popó, señor, diciendo que fue como demasiado infantil que pensaran que ella podía hacer eso. Me impactó su concepto tan ingenuo de cómo funcionaban las cosas en Inglaterra y cómo creía que Churchill pensaría o actuaría. Toda la idea de que por una conexión social, casual, Churchill pudiera interesarse en entrar en una discusión con los alemanes. Óiganlo. Y antes o después o a la par de que todo esto estuviera pasando, pues también la Chanelita hizo algo que sí fue muy cuestionable y por una parte la entiendo, no sé, a ver, te lo platico y ya me dices tú qué opinas. ¿Se acuerdan de los hermanos con los que ella firmó para poder ampliar la difusión del Chanel número 5? Bueno, pues sí, ellos eran judíos, entonces la Chanel quiso aprovechar que había unas leyes antisemitas que no permitían que los judíos como que tuvieran negocios y demás, entonces se los quiso quitar, argumentando que ellos habían huido, que no estaban en el país y se habían ido a Estados Unidos, entonces que habían dejado a la deriva el negocio prácticamente, ¿no? Y quiso quedarse con todo, con toda la empresa. Lo que ella no sabía es que estos señores súper inteligentes pensaron que eso podía pasar. Y antes de huir a Estados Unidos, transfirieron todo el negocio a manos de un amigo francés. Entonces, cuando la Chanel viene y dice, oigan, yo quiero reclamar la empresa que estos abandonaron cuando huyeron, pues se da cuenta que esa empresa no está abandonada, que esa empresa tiene un nuevo dueño, por así decirlo. Ese 70% de acciones están a manos del amigo de estos señores. Entonces no pudo, dejando a nuestra querida Coco furiosa. El 25 de agosto de 1944, cuando París fue liberado, comenzaron a castigar públicamente a las mujeres que se habían relacionado con alemanes. Y Chanel era una de esas.
Fue detenida por la FBI por unas horas, pero liberada porque, según dijeron, presentó una carta de Churchill, o que él intervino de alguna manera para que la liberaran. Y ya una semana después empacó, mira, todas sus pertenencias y se mudó a Suiza, donde permaneció alrededor de 10 años. Y durante todo ese tiempo ella vivió muy bien gracias a que estos hermanitos judíos pues le pasaban a ella periódicamente todo lo que le correspondía de las ganancias por las ventas del perfume Chanel número 5. Y aquí viene para mí la parte, no sé cómo llamarlo, pero me dio bastante risa. Porque, güey, imagínate qué ovarios o qué poca vergüenza debes de tener para, después de intentarles quitar la empresa de manera muy deliberada, o sea, muy directa a tus socios comerciales, regreses 10 años después y les digas, oye, pues que quiero yo regresar a Francia y quiero yo retomar mi casa de costura y quiero yo lanzar una nueva línea de ropa. ¿Nos salíamos, güey? Eso fue lo que hizo Chanel. ¿Y qué crees? Los hermanos dijeron, ándale pues, está bien. Vieron, o sea, ellos sabían que Chanel era una chingona en lo que hacía, que iban a ganar un chingo de dinero, simplemente había que andarse con cuidado, porque ya en la primera oportunidad, mira, se los hagan de allá. Pero yo creo que ellos dijeron, güey, tenemos el control, esta morra sabe lo que hace, vamos a financiarla. Y la financiaron. Fue así como en 1954, ya con 70 años, pero mira, ella con una actitud como de 30, volvió a pisar fuerte en la moda. Presenta su casa en París y aunque la crítica francesa, pues sí la criticó fuertemente, su estilo cómodo y sofisticado, conquistó especialmente Estados Unidos. Lanzó su famosísimo traje lanzó bolsos acolchados con cadenas para liberar las manos, lanzó zapatos de color, o sea, ella nuevamente, mira, de la tierra al Olimpo Fashion. Y ya, sus últimos días los pasó en su suite del Ritz, esa que la resguardó durante la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que tomaba morfina para poder conciliar el sueño, al parecer tuvo por ahí una adicción con la morfina durante muchos años. Dicen que sufría de pesadillas y que ella sentía que iba a morir de noche. Y no se equivocó, murió de noche, la noche del 10 de enero de 1971 a sus 88 años, sola. Coco Chanel fue muchas cosas: huérfana, amante, visionaria, rebelde, espía, negociante astuta, artista, oportunista y, a su manera, una mujer chingona. Completa, compleja y llena de sombras. Reinventó la moda, liberó a las mujeres de la opresión del vestuario, creó un imperio que sigue vivo hoy, pero también hizo cosas moralmente cuestionables. Y eso, amiga, es lo que la hace una figura tan fascinante. Una mujer que rompió su época y también sus propios límites. Ella fue de las primeras mujeres en Europa en vivir sola, tener su propio dinero, manejar su propio negocio, vestirse como quería, usar el cabello corto, broncearse la piel, relacionarse con la élite desde cero, sin títulos y sin familia rica. Era una mujer independiente cuando casi nadie lo era. Y lo más fuerte es que ella no solo cambió la moda, no, ella cambió lo que significaba ser mujer. Da ganas de llorar, ¿verdad? Ella cambió lo que significaba ser mujer, porque ayudó a crear la figura de la mujer moderna. Práctica, segura, minimalista, trabajadora, con ambiciones y que no necesita permiso para existir. Y hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. ¿Qué opinas tú? ¿Es posible admirar su arte y cuestionar su conducta al mismo tiempo? Te leo. Gracias por ver. Nos vemos el próximo domingo.